Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, si ya tienes el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 1, vamos a leerlo. La palabra del Señor dice así. Entonces, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, aléjense de ahí. Dejen que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios que de la, que de la hacienda del rey que tienen del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos, al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeran los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente. Vamos a detenernos en el versículo 13. Bien, entonces la semana pasada estábamos viendo el capítulo 5 y nos quedamos en donde el Tatnai ha enviado esta carta preguntando al rey Darío qué es lo que tiene que hacer, pero también los judíos habían platicado con el Darío y le habían dicho, estamos haciendo este lugar por orden de Dios, pero también estamos haciéndolo porque nosotros ya teníamos permiso. Y entonces lo que va a pasar es que Darío da la orden de buscar los archivos en la casa real, ¿no? En Babilonia. Pero el versículo 2 dice que fue encontrado en Acmeta. Esta parte es interesante porque va a resultar que ellos están buscando en el lugar donde se supone que se guardaban todos los archivos, pero no se queda la búsqueda solamente ahí, sino que llega también a Acmeta, que era el palacio de verano que estaba en Media, perdón, que estaba en Media, mientras en Babilonia era el palacio de invierno, en el palacio de verano era más fresco, entonces ahí iban los reyes a descansar, pero comúnmente ahí no se tenían estos archivos, pero se hace esta búsqueda y se encuentran en este lugar. Y después de que encuentran estos archivos, vemos la orden que Dios había dado a Ciro. Y debemos recordar, desde que empezamos el libro de Esdras, hemos visto cómo Dios está utilizando la vida de Ciro para reconstruir el templo. Ahora, el templo hemos visto también que no se trata solamente de una construcción, porque la Biblia nos enseña
que en el libro de los Hechos, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. De hecho, cuando nosotros recordamos la historia de Israel, nosotros vamos a encontrarnos que el templo o el tabernáculo era una expresión exterior de algo interior para el pueblo que se llama obediencia. Entonces, cuando el pueblo obedece a Dios, puede tener una relación con Él, puede acercarse delante del Señor, pero el pueblo debe de limpiarse de todas las cosas que lo alejan de Dios y tener comunión con Él. Ahora, de acuerdo a la historia, y ahí vamos a recordar, Dios en el Éxodo sale con el pueblo de Israel. En Éxodo le dice a Faraón que permita que su pueblo salga a adorar al Señor. El Faraón no quiere, pero Dios los libera y los saca con su mano poderosa. Mientras está el pueblo saliendo, debemos recordar que el pueblo construye un becerro. Y entonces esto se va a volver un problema porque el pueblo tiene un corazón que está buscando tener ídolos, un lugar a donde recurrir a su manera. Mientras que Dios, cuando tú y yo leemos en el Éxodo, vamos a encontrarnos que Dios da una forma en cómo el pueblo tiene que adorar. Y de hecho, cuando leemos en todo el Pentateuco, nosotros nos vamos a encontrar las medidas que Dios da para el templo, nos vamos a encontrar cómo quiere que se hagan las cosas para dentro del templo, pero también cómo quiere que se ofrezcan estos sacrificios que Él está pidiendo de parte del pueblo de Israel. Después de el Éxodo, vamos a encontrarnos con la siguiente generación. Y la siguiente generación es liderada por Josué. En el tiempo de Josué, cuando viene la conquista de la tierra prometida, tú y yo podemos encontrar en el capítulo 18 del libro de Josué cómo es que Josué va a trasladar el arca de la presencia del Señor a el tabernáculo que va a estar en Silo. Esto va a ser importante porque entonces vamos a encontrarnos que a partir de ese momento Silo es el lugar en donde se hacían las reuniones de adoración para Dios. Capítulo 18, versículo 1 de Josué dice: Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. ¿No? Entonces, ellos tienen ahí el tabernáculo de reunión en Silo. Esto va a durar aproximadamente 5 siglos hasta que posteriormente surge en el corazón de David el construir un lugar, una casa en donde habite el Señor. Y Dios le dice que va a aceptar que construyan este templo para simbolizar la relación que tiene el pueblo con Dios, pero que él no la va a construir, la va a construir su hijo Salomón. Entonces vemos cómo Salomón construye el templo, vemos cómo Dios le da riqueza, le da sabiduría, cómo hay personas especializadas en la construcción y todas las instrucciones que Dios había dado para que se construyera el templo, para que se hicieran los sacrificios, tienen que ser puestas de la forma en las que Dios dispuso. Esa parte va a ser bien importante porque vamos a encontrarnos que al paso del tiempo, después de que Salomón deja el templo, en el tiempo de los reyes, al final del tiempo de los reyes, nos encontramos con que el pueblo de Israel, después de haberse dividido, después de haber tenido reyes del norte, reyes del sur, después de haber adorado a Baal, a Cera, pero seguir, entre comillas, adorando a Dios, ellos creían que al tener el templo en Jerusalén era como tener un talismán, un amuleto que podía darles buena suerte sin que ellos tuvieran una relación verdadera con Dios, de dependencia hacia el Señor, de obediencia hacia el Señor, sino que ellos no querían obedecer a Dios, se vuelven un pueblo rebelde. Por eso, cuando tú y yo leemos el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7
vamos a encontrarnos que Dios va a estar hablando a través del profeta y diciéndoles, es que ustedes han tenido un gran problema. Y fíjate, Dios manda a Jeremías, capítulo 7 versículo 1 al versículo 14, vamos a leer. Dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama ahí esta palabra y di, oigan palabra del Señor, todo Judá, los que entran por las puertas para adorar al Señor. Ellos pensaban que estaban adorando al Señor, pero vamos a ver qué es lo que piensa Dios de esta adoración que ellos le estaban dando. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras, y les haré morar en este lugar. No confíen en las palabras de mentira diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejoraran cumplidamente sus caminos y sus obras, y si con verdad hicieran justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieran al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaran la sangre inocente, ni anduvieran en pos de dioses ajenos para mal suyo, los haré vivir en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. He aquí, ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y dirán, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Anden ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y vean lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto ustedes han hecho todas estas obras, dice el Señor, y aunque les hablé desde temprano y sin cesar, no oyeron y les llamé y no respondieron, haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, y este lugar que di a ustedes y a sus padres, como hice a Silo. ¿No? Entonces, ¿qué pasó en Silo? Después de haber tenido el lugar de la presencia de Dios, vamos a encontrarnos que Dios permitió que se destruyera ese lugar por la desobediencia del pueblo de Israel. Y lo mismo estaba diciendo a través de Jeremías en el templo de Salomón, en Jerusalén. Entonces, Dios les está diciendo es que no es el lugar, no es el templo, no es la construcción como tal. Porque cuando tú y yo vemos la construcción en el templo de Salomón, que encontramos en el segundo libro de las Crónicas, que vamos a ir para allá, entonces si quieres acompañarme, segundo libro de las Crónicas, vemos que el pueblo eh, eh, ha construido, o Salomón ha construido un lugar hermoso, ¿no? Un lugar tremendo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Y lo que ha pasado es que este templo Salomón lo va a dedicar al Señor. Y cuando Dios escucha lo que, o cuando Salomón está dedicando este templo, debemos recordar lo que va a pasar en el versículo 1. Acaba de orar, acaba de dedicar el templo y segundo libro de las Crónicas, capítulo 7 versículo 1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria de Dios había llenado la casa del Señor. Dios permite que estos hombres construyan un templo, pero no para que se muestre la gloria de Dios a través de ese templo, sino dentro de ese templo Dios se muestre y tenga una relación con los suyos. Esto más adelante va a tomar sentido en el Nuevo Testamento cuando encontramos en el Evangelio de Juan que aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Este tabernáculo de carne que ahora era Cristo Jesús.
¿no? Cristo Jesús tabernaculiza, hace su morada con nosotros en este mundo, pero antes Él había puesto estos símbolos del templo, del lugar de la morada de Dios, y vemos, ¿no? Llega la presencia de Dios, llena la presencia de Dios y nadie puede entrar. Y entonces, versículo 3 de segundo libro de Crónicas, capítulo 7 dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor. Hasta ahí tú y yo podemos decir, wow, qué padre, ellos están sacrificando víctimas o sacrificando no víctimas, ¿no? Estas ofrendas delante del Señor. Pero vamos al versículo 14 del mismo capítulo 7 del segundo libro de las Crónicas. Cuando ya termina Salomón de ofrecer al Señor, en el versículo 12 va a decir, y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, esta parte es padrísima y ya la hemos visto en varias ocasiones porque recordamos que el lugar de la presencia de Dios, que Dios habite en medio de nosotros es para esto, para que nosotros podamos ir a Él, para que podamos buscar su rostro y podamos convertirnos de nuestros malos caminos hacia Él, ¿no? Entonces, esta es una promesa hermosa para el pueblo de Israel, pero también para nosotros el día de hoy. Cuando nosotros vemos hacia Cristo, nosotros podemos estar confiados en que Dios está escuchándonos porque Él ya ha pagado el precio por nuestras deudas. Pero en el versículo 19 del segundo libro de Crónicas, capítulo 7 dice, mas si ustedes se volvieran y dejaran mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueran y sirvieran a dioses ajenos y los adoraran, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado. Y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto para todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor esta tierra y esta casa? Y se le responderá, por cuanto dejaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído este mal sobre todos ellos. Entonces, fíjate, la constante en esta parte no es el templo, no es el esplendor del templo, porque en sí no era un tabernáculo, era una tienda. Con Josué era una tienda, pero el punto era que el pueblo entendiera que Dios habita con ellos, o Dios estaba habitando con ellos, Dios quería guiarlos, Dios quería que ellos entendieran que lo mejor que tienen es a Dios mismo delante de ellos y que Él fuera el centro de su vida. Cuando nos vamos a Jerusalén y se construye el templo, David es el que dice, Señor, es que no es posible que yo esté habitando en un palacio y que tú estés ahí en un tabernáculo, en una tienda. Y entonces se construye con Salomón el templo, pero el punto principal del templo no era la belleza exterior o la ostentación que podían hacer, que el templo de Salomón era un templo hermoso por lo que se relata, pero no era el punto principal. El punto principal era el recordatorio de que Dios estaba habitando con ellos. Y entonces cuando Dios manda al pueblo de Babilonia nuevamente a Jerusalén a reconstruir el templo, es porque Dios les está diciendo, chicos, yo quiero tener una relación viva con ustedes y quiero ser su sustentador y quiero ser su guía y quiero ser el centro de sus vidas y que la gente a su alrededor pueda ver
que yo soy el centro de todo lo que están haciendo. Regresando al capítulo 6 de Esdras, nos encontramos con que en el capítulo anterior eh, vimos la oposición de los pueblos de alrededor y hemos estado viendo ya en varias ocasiones los pueblos de alrededor que están buscando intimidarles. Lo que nos vamos a encontrar ahora es que si ellos se hubieran aferrado a confiar en el Señor en los primeros capítulos, cuando es detenida la obra del Señor, si ellos se hubieran aferrado a confiar en el decreto que Dios había hecho a través de Ciro, ellos hubieran acabado el templo muchísimo tiempo antes, pero ellos no se aferraron, se atemorizaron. Y eso es una enseñanza para nosotros porque en el capítulo 5 de Esdras, ellos se aferran a confiar en el Señor, ellos saben que los ojos de Dios están sobre ellos y entonces dicen, no nos vamos a detener de construir el templo a menos que haya una orden dada por el Darío, por Darío. Y entonces lo que pasa es que cuando llega esta carta a Darío, Darío busca en los anales de Babilonia y encuentra el decreto de Ciro y entonces todo lo que leímos hace rato en el capítulo 6 viene, ¿no? Y me gusta el versículo 6 del capítulo 6 de Esdras, porque manda a Tanai, a Setar Bosnal y a sus compañeros, los gobernadores que están del otro lado del río, a alejarse de ahí y dejar que se haga la obra. ¿Por qué? Porque Dios era el que tenía cuidado de esta obra. Y otra vez, la obra se trataba no de construir un templo físico, sino de construir una relación de confianza y obediencia por parte del pueblo hacia Dios. Y eso es algo que ellos ahora están construyendo, este lugar de obediencia, y ellos están confiando en el Señor. Y es una tarea difícil, es una tarea que va a encontrarse con enemigos de la obra de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces estos ídolos a los cuales se refiere Dios en el Antiguo Testamento, el día de hoy no se manifiestan solamente en figurillas de barro, figurillas de oro o de plata, sino que estos ídolos se presentan en formas en las cuales tú y yo encontramos cosas con las cuales podemos engañar a Dios, por así decirlo, o queremos engañar a Dios, con nuestro bienestar físico, con nuestro bienestar material, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones sociales, queriendo caerle bien a las demás personas en lugar de caerle bien a Dios y alejarnos de relaciones que sabemos que no nos edifican, ¿no? Entonces, nos encontramos con que el pueblo de Israel ahora, los líderes del pueblo de Israel que acaban de regresar de Babilonia a Jerusalén, han escuchado la palabra de Dios a través de los profetas, que son la representación de lo que ahora tú y yo tenemos como la palabra, como la escritura, y entonces ellos se fortalecen y vemos que Dios ocupa aún los momentos difíciles, ¿no? Y lo que parecía un ataque termina siendo bendición, porque lo que ahora Darío dice es dada orden de que ustedes dejen a este pueblo construir, y no solamente esto, sino que ustedes le den a estos varones del tributo todos los gastos que sean necesarios de la casa de Dios, ¿no? Y yo me imagino que estos hombres que estaban construyendo también estaban preguntándose cómo le vamos a hacer. O sea, ¿cómo vamos a sacar adelante la obra de Dios si es mucho gasto y es poco lo que nosotros tenemos? Somos pocos, tenemos muchas cosas que hacer y tal vez no va a salirnos, no nos van a salir las cuentas, tal vez vamos a tener problemas económicos, tal vez vamos a tener problemas con las personas a nuestro alrededor, aún más de lo que tenemos. Y lo que pasa es que Dios empieza a poner en orden las cosas. Dios empieza a prosperar la obra en la vida de este pueblo que está confiando en el Señor. Da esta orden de, pues que le sea dada provisión.
¿A través de qué? A través de los tributos que se levantan de ese lado hacia el rey. Entonces, ya tienen las cosas que necesitaban. Y eso nos hace recordar lo que dice el libro de los Salmos en el Salmo capítulo 24, que del Señor es la tierra y su plenitud, ¿no? El mundo y todos los que en él habitan. Entonces, cuando Dios quiere hacer una obra y quiere usar nuestras manos y nos dirige a hacer la obra de Dios, nosotros tenemos que confiar en el Señor y el Señor se va a encargar. Ahora, esto debe de causar temor, esto debe de causar ansiedad a veces, pero cuando confías en el Señor, sabes que Dios hará la obra. Y entonces la pregunta el día de hoy sería, ¿qué pretexto tengo yo para no construir una relación con Dios? Y ojo que no te estoy hablando de construir un templo, de construir un edificio, no, te estoy hablando de construir una relación con Dios en obediencia, haciendo lo que Dios pide de nosotros. Dios no te está pidiendo. Y fíjate esta parte que es tremenda. O sea, las ofrendas que tú y yo damos, los diezmos, son parte de nuestra obediencia, pero no es toda nuestra obediencia. Nuestra obediencia viene en cuanto nosotros ponemos nuestras manos en la obra de Dios en nuestras vidas, construyendo una relación con Él en oración, en adoración, en lectura de la palabra, al reunirnos, al estar juntos pidiendo al Señor unos por otros, al amarnos. ¿Te acuerdas lo que leímos hace rato en Jeremías, que ellos decían, casa del Señor, casa del Señor, casa del Señor es esta, pero por este lado están en el templo y por el otro están adorando ídolos y están haciendo cosas malas? Y el Señor dice, no hagan eso. O sea, la adoración sería adoración si ustedes dejaran de hacer eso y me obedecieran. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, obedecerle y confiar, confiar en que Él va a proveernos de todo lo que necesitemos. Y entonces, no solamente son estos sacrificios, sino que también vemos que habla de oración. Versículos 9 y 10 del capítulo 6 dicen, y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Entonces, fíjate, la responsabilidad también que se le está dando al pueblo que está construyendo el templo es la responsabilidad de utilizar bien las cosas con las que Dios los está proveyendo a través, en este caso ahora de Darío, ¿no? Porque ellos ahora van a tener que utilizar los recursos que les están dando, y la orden de Darío es para que ellos adoren a Dios y oren por la vida del rey y por sus hijos, ¿no? Entonces, la forma de adorar a Dios es orando, amando, cuidando, transformando nuestras relaciones a través de la obediencia a Dios. Versículo 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto le arranquen un madero de su casa y sea alzado, sea colgado en él y esta casa se echa a muladar, ¿no? Entonces, la orden viene bajo pena de muerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Fíjate cómo es Dios que empieza a ordenar las cosas cuando el pueblo es obediente. Y eso es algo que tú y yo hemos vivido ya en varias ocasiones en nuestras vidas. Cuando le obedecemos, vemos cómo Dios acomoda y tiene control sobre las situaciones que estamos viviendo. Pero a veces somos necios. A veces se nos dificulta querer obedecer a Dios y queremos hacerlo a nuestra manera. Verso 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel
y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Hasta aquí no hemos hablado de Artajerjes, pero aquí ya lo está poniendo Esdras, porque Artajerjes va a actuar 60 años después de lo que estamos viendo aquí, que ya lo vamos a ver en los próximos, en el próximo capítulo, pero vamos a ver que Artajerjes va a ser el que va a mandar a Esdras para la edificación ya no del templo físico, sino la construcción de una relación conforme a lo que Dios estaba pidiendo al pueblo de Israel. Entonces, por eso está hablando ya de Ciro, Darío y de Artajerjes, que vamos a encontrarnos que también Dios lo va a utilizar. Verso 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío, más o menos por ahí del año 515. Vamos a encontrarnos que 5 años y medio después aproximadamente de que empezaron a profetizar Ageo y Zacarías, se construye el templo, ¿no? Se construye ya el lugar en donde ellos iban a adorar a Dios. Ahora, tú y yo ya hemos visto en Esdras que muchos, o no muchos, algunos de los ancianos que regresan y que ven la construcción del templo, van a estar diciendo así de, híjole, es que no es lo mismo que el antiguo templo, no es lo mismo, ¿no? Como cuando ahora de repente eh, empiezas a comer algo y dices, híjole, no es lo mismo. Yo me acuerdo que de niño sabía más rico. Bueno, pues estos hombres así, pero lo que no han entendido es que el viejo templo se había viciado y lo único que tenía hermoso era el exterior. Pero en realidad ellos estaban despreciando la relación con Dios. Este nuevo templo que están construyendo, lo están construyendo bajo los cimientos de la obediencia a Dios. Y eso es más valioso para Dios de lo que es un lugar con acabados hermosos. Verso 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Fíjate, todos estos hombres están dedicándole la casa a Dios con gozo. Están felices de poderle servir a Dios después de que ellos pensaban que los enemigos los iban a acabar, de que no podían construir un templo. Ellos están gozosos viviendo la prosperidad que Dios les está dando conforme a la palabra que Dios les había dado a través de Ageo y de Zacarías. Y esto es padrísimo porque cuando tú y yo le hacemos caso a la palabra de Dios, vamos a encontrarnos que Dios nos va a llevar a lugares y con personas que ni imaginábamos y que nos va a bendecir. Va a bendecir nuestras mesas, va a bendecir nuestras alacenas, va a bendecir nuestras casas, nuestras familias, nuestras relaciones, más de lo que nosotros creíamos que podíamos bendecirla a través solamente de nuestro esfuerzo o nuestro trabajo o nuestras fuerzas. Y entonces estos hombres están felices, todos los sacerdotes, los levitas, todos los que habían venido de la cautividad y habían obedecido. Verso 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Aquí como dato curioso, cuando tú y yo vemos la dedicación en primer libro de los Reyes, nos vamos a encontrar que en la época de Salomón no ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, sino que eran 22,000. O sea, pasamos de 22,000 sacrificios a 200 sacrificios de carneros, ¿no? Y dices, wow, qué grande cantidad en el tiempo de Salomón, realmente eran prósperos. Pero, ¿sabes? A Dios no le importaba la cantidad de sacrificios, sino que le importaba la obediencia. Dios está viendo el compromiso. En el tiempo de Salomón, Dios ve el compromiso de Salomón con el Señor y ve la oración y ve la dedicación. Y ahora en el templo que están construyendo, en el tiempo de Esdras,
estamos viendo la obediencia y el compromiso. Y ese compromiso se ve en este sacrificio por expiación de los 12 machos cabríos, porque era un simbolismo. Acuérdate, el pueblo se había dividido en dos reinos. Ahora el pueblo que está regresando, que en su mayoría son de dos tribus, está diciendo, no estamos ofreciendo solamente por Judá y Benjamín, sino por todas las tribus de Israel, por todos los que son del pueblo de Dios. Ya no somos dos reinos, volvemos a ser un solo pueblo, volvemos a estar en unidad delante de Dios y nos presentamos así como uno delante de Él. Esa parte es hermosa y es un reto porque para nosotros también es entender que no se trata de solamente mi familia o solamente mi persona, sino que soy uno, soy miembro de mis hermanos y que yo debo de tener cuidado de ellos. Verso 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar al Señor Dios de Israel. Entonces, ¿cuál es la tarea ahora para nosotros? Obedecer y purificarnos. Y ellos toman la Pascua, que para nosotros es este recordatorio de que Dios nos ha sacado o nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y que ahora en libertad, al ser suyos, debemos de adorarle y purificarnos con todo lo que somos. Entonces todos ellos comen, verso 22, celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto el Señor los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Y vamos a cerrar el día de hoy con esto, en que Dios ocupa lo que el pueblo de Israel había dicho, híjole, otra vez regresan los enemigos y otra vez vienen los problemas. Lo que ellos habían pensado como un grave problema porque tal vez iba a obstaculizar la construcción del templo de Dios. Cuando ellos obedecen al Señor, Dios les da a través de de Ciro, que es, perdón, de Darío, que venía viéndose como un grave problema, les da la provisión de lo material para que ellos puedan adorar al Señor. Y aquellos que fueron y los acusaron, el Tatnai y todos los que estaban alrededor de él, tuvieron que alejarse porque el rey había dado una orden. Pero sobre el rey estaba Dios que había dado la orden de que se alejaran y permitieran que ellos construyeran un templo para relacionarse con el Señor. Y lo mismo pasa el día de hoy. Hay muchas cosas que el día de hoy quieren robar nuestra atención o quieren hacernos creer que eso va a provocar que no podamos tener una relación con Dios. Porque, híjole, nos falta el tiempo, nos falta la economía, nos faltan las fuerzas, nos faltan los recursos o simplemente estamos viendo que las cosas como que se oponen a Dios. Y cuando obedecemos a Dios, Dios comienza a poner todas las cosas en orden para su gloria y para que nuestra vida florezca y fructifique conforme a la relación que tenemos con Él. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.